En este video tutorial vamos a plantear la solución del escenario que comentamos en un video tutorial anterior, en el que queremos definir un nuevo usuario Garfio que tenga acceso a dos nuevos proyectos, Garfio y Laboratorio Ubuntu, ¿vale? Cada uno con las siguientes características de red: GarfioNet como red, Garfio Subnet, y definidos con ese CIDR, el 10.0.0/24 y el DNS 150.214.156, y de forma análoga para el proyecto Laboratorio Ubuntu. Entonces esto lo podemos partir en cuatro fases, en cuatro etapas o en cuatro pasos, en la que en primer lugar definiremos el proyecto, el usuario Garfio. En segundo lugar definiremos el proyecto Garfio. En tercer lugar definiremos el proyecto Laboratorio Ubuntu, y por último, pues lo que haremos será asociar el usuario Garfio como miembro de los proyectos Garfio y Laboratorio Ubuntu. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a comenzar yéndonos a la parte de identidad como administradores y creando un usuario nuevo. El usuario que vamos a crear sería el usuario Garfio. Entonces, para crear un usuario, recordamos que en la parte derecha pulsamos el botón de crear usuario e introduciremos sus credenciales. En nuestro caso, pues sería Garfio como nombre de usuario, descripción, el nombre completo, el correo electrónico que tenga, y su contraseña. Vale, en principio podríamos crearle un proyecto desde aquí, ¿vale? Esta opción quizá, bueno, vamos a plantearla. Directamente creamos el usuario y le creamos su primer proyecto, que sería el proyecto de Garfio, ¿vale? Y ya lo dejamos creado. Entonces vamos a crear el usuario, y conforme estamos creando el usuario, creamos también su proyecto, ¿vale? Una opción sería simplemente crear el usuario y luego asociarle un proyecto que posteriormente se defina. Podemos también crear el proyecto sobre la marcha dándole directamente a este botón de crear proyecto aquí. El proceso de creación de proyecto aparece aquí, nombre de usuario, default, perdón, el dominio sería el default, y el nombre de usuario que introduciríamos para el proyecto sería también igual Garfio, ¿vale? Proyecto de ese usuario. Entonces sería proyecto del nombre completo de Capitán Garfio. Y ese proyecto quedaría activado de forma predeterminada y se crearía con la cuota predeterminada que tuviésemos definida para la creación de proyectos. Posteriormente se podría, por supuesto, cambiar esa cuota. Bien, pues entonces, una vez creado el proyecto Garfio, lo vemos aquí marcado, lo que ocurre es que volvemos al formulario de creación del usuario, y ahora ya podemos finalizar la creación del usuario, donde ya se le ha asociado a su vez el proyecto recién creado. Pulsamos sobre el botón de crear usuario, ya tenemos creado nuestro primer usuario y nuestro primer proyecto. En segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear el proyecto de Laboratorio Ubuntu. Ese proyecto de Laboratorio Ubuntu nos vendremos a la zona de proyectos, y crearemos nuestro proyecto. Vale, el proyecto que vamos a crear ahora sería Laboratorio Ubuntu. Entonces sería proyecto Laboratorio Ubuntu. Bueno, en el caso anterior no lo hicimos así, pero también se podría plantear configurar los miembros del proyecto. De forma predeterminada, podríamos ahora crear únicamente el proyecto y en una fase posterior añadirle los miembros, o directamente aquí podríamos también añadir los miembros. Vamos a plantear a crear los miembros directamente aquí, ¿vale? Los miembros del proyecto serían el usuario Garfio, ¿vale? Le damos aquí. Y también sería conveniente, recordamos que los proyectos se deben proporcionar a los usuarios con la red configurada, ¿vale? Entonces, para eso hemos comentado que lo mejor sería introducir de forma transitoria al usuario admin en el proyecto de Garfio, perdón, el proyecto de Laboratorio Ubuntu, ¿vale? Hacer la configuración de la red y posteriormente retirar
a ese usuario admin del proyecto, ¿vale? Entonces vamos a incorporar al usuario admin también dentro de ese proyecto y ya estarían creados los dos proyectos. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? Bueno, porque ahora la situación que hemos planteado sería la siguiente. Ahora tenemos creado un usuario que también estaría en el proyecto, que sería el usuario admin. El usuario admin ya lo hemos metido también como usuario en este proyecto, que es lo que acabamos de hacer. Y lo que nos faltaría ahora en un siguiente paso es también añadirlo a este proyecto, para que este usuario admin pudiese configurar la red y que no tuviese que ser Garfio el que configurase la red de ese proyecto. Vamos en un siguiente paso a modificar los miembros del proyecto Garfio. El proyecto Garfio lo tenemos aquí. Gestionamos los miembros y le vamos a indicar que admin también es miembro de ese proyecto. Vale, aquí le damos a añadir y el usuario admin ya es miembro de ambos proyectos, el usuario admin y el usuario Garfio. Bien, pues ahora el usuario admin de lo que se va a encargar es de configurar la red de ambos proyectos. Bien, una vez creado el proyecto Garfio, el proyecto Laboratorio Ubuntu, y teniendo tanto al Capitán Garfio como a admin miembros de ese proyecto, el usuario admin se va a encargar de configurar la red de ambos proyectos. Y una vez que lo haya hecho, saldrá de esos proyectos. Vale, pues entonces el usuario admin lo que va a hacer es, va a entrar al proyecto de Garfio y va a configurar la red. Para eso tiene que cambiar de proyecto. Y ya una vez que haya cambiado al proyecto, en el menú proyecto va a ir a la zona de red y en la zona de red va a configurar la red de acuerdo con la especificación que teníamos. Vámonos a Network Topology, ¿vale? Y veremos que aparecerá la única red, es la red externa. O sea, recordad que hay que crear la red Garfionet y la configuración del router, decíamos. Os lo recuerdo que esto se hacía de la siguiente manera. Se definía una red que va a ser la WALnet. Sí, teníamos la WALnet. En esta WALnet definíamos una subred que va a ser la Garfionet y tendríamos que definir también aquí un router y ese router es el que llamábamos Garfio Router. Pues tenemos que hacer eso en el proyecto tanto de Garfio como de Laboratorio Ubuntu. En Laboratorio Ubuntu pues los nombres cambiarán, no serán Garfio, serán Laboratorio Ubuntu. Bien, pues aquí tenemos la configuración inicial de WALnet en el proyecto de Garfio. Vamos a crear una red, la red del proyecto para Garfio. Pues esta sería la Garfionet. La subred asociada, pues la creamos en el menú de Subnet, Garfio Subnet. Con el CIDR que hemos dicho, que es el 10.00.24. Como detalle de la subred, únicamente lo que hacemos es configurar el DNS, que también habíamos comentado, que dejamos disponible, que era el 150.214, 156.2. Dejamos activada la opción de DHCP para que cada vez que se crea un recurso y se conecta a esta red, le asigne una dirección IP dentro del rango del 10.000.24 y con esto crearíamos la red de Garfionet. Una vez creada esa red, hay que configurar el router de esa red, que faltaría crear el router aquí, y ese router pues luego lo conectaremos a las dos redes. El router es Garfio Router, que se conecta a la red WALnet. Ya tenemos nuestro router creándose y lo va a conectar a la red de fuera, a la red WALnet. WALnet o ExternalNet, como quiera llamarse, ¿vale? Y este router, en esta misma pantalla de topología de red, podemos añadirle una segunda interfaz de red. Simplemente cuando nos situamos con el ratón sobre él, aparece un cuadro emergente, le damos a añadir interface y esta interface de red, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo vamos a enganchar a Garfionet. De forma que ya ahora ese router ha conectado las dos redes. Esta sería la configuración del proyecto Garfio, ¿vale? Ya la topología de red
pues quedará todo configurado para que el usuario Garfio pueda trabajar. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en el laboratorio Ubuntu. En el laboratorio Ubuntu ahora hay que crear la red del laboratorio Ubuntu, el router, conectar el router a las dos redes, y finalizado esta operación, pues ya únicamente lo que hacemos es retirar al usuario admin de los dos proyectos. Vale, pues creamos la red, que hemos dicho que sería la red lab ubuntu net. Siempre utilizamos el mismo criterio, nombre de proyecto, -net, creamos la subred, que sería lab ubuntu -subnet, y siempre utilizamos pues el mismo CDR. Y como nombre de DNS habíamos dicho de dejar el 150.214.156.2. Vale, pues creamos. Y a continuación, una vez creada la red del proyecto, vamos a crear el router. El router recordad que se crea en dos pasos. Uno para conectarlo a la red Dualnet y otro para conectarlo a la subred. Bien, pues vamos a crearlo. El router sería lab ubuntu router. Y lo conectamos a la red Ualnet, a la red externa. De esta forma quedaría configurado, ya creado el router, lo va a configurar, lo va a conectar a la red externa. Y en un siguiente paso, lo que hacemos es, sobre ese mismo router, situamos el ratón sobre él y añadimos la interfaz a la red del proyecto. Seleccionamos la subred y la subred en este caso sería la lab ubuntu net. Y con esto finalizaría la configuración de la red en los proyectos. ¿Qué haríamos ahora? Pues ahora como usuario admin, ya, si comprobamos primero cómo ha quedado la topología de red, vemos que está correctamente definida. Y ahora como usuario admin vamos a retirarnos de esos dos proyectos. Entonces cambiamos al proyecto admin como usuario admin. Y en el listado de proyectos nos vamos a ir al menú Identity, a Projects, y lo que vamos a hacer es retirarnos del proyecto Capitán Garfio. Por ejemplo, pues si le damos gestionar miembros, pues nos quitamos como admin de ese proyecto, directamente pulsando el menos, guardamos, y ahora faltaría hacer lo mismo con el proyecto de laboratorio Ubuntu. Nos retiramos como miembro del proyecto, es decir, creamos los proyectos con el usuario creado también. El usuario admin se añade como miembro del proyecto y luego, una vez que se ha añadido como miembro del proyecto, pues hace la configuración de red y al final pues se retira. Vale, aquí tenemos el laboratorio Ubuntu, gestionamos los miembros, el usuario admin desaparece del proyecto y guardamos los cambios. Bien, pues con esto finalizaría la configuración de este escenario que habíamos planteado inicialmente, de un usuario que tiene su proyecto personal y otro proyecto pues, en el que también participa. Entonces pueden ser dos proyectos o proyectos indefinidos prácticamente.